Durante siglos, la humanidad ha caminado por las páginas de la Biblia como quien recorre un jardín sin notar las raíces que sostienen los árboles. Nos han enseñado a leerla como una recopilación de relatos históricos, de parábolas morales y consuelo espiritual. Pero si nos detenemos y observamos con el rigor de un ingeniero, con la curiosidad de un científico y la apertura de un buscador de la verdad, descubrimos algo que estremece la lógica convencional. La Biblia no es solo un libro religioso. Es un código de instrucciones oculto para dominar la materia a través del espíritu. No estamos hablando de misticismo vacío, sino de una tecnología espiritual diseñada por el gran arquitecto del universo para que aprendas, finalmente, a reprogramar tu realidad desde adentro hacia afuera. Cuando las escrituras resuenan con la frase «sea la luz», no solo se refieren a un evento cósmico perdido en el tiempo. Se refieren a la frecuencia fundamental, a la vibración original que sostiene cada átomo de tu cuerpo y cada electrón que corre por tus venas. La luz es información y tú eres el receptor de esa señal. El problema es que muchos operamos con antenas oxidadas por el miedo y circuitos saturados por el ruido del mundo. Hoy en Empieza en Ti vamos a descifrar los principios técnicos que te permitirán limpiar esa señal y activar el verdadero poder que ha estado latente en tu ADN desde el principio de la creación. La clave de este código reside en comprender que tu mente es la interfaz de usuario de una maquinaria divina. San Pablo, un estratega de la mente, nos dejó una instrucción de ingeniería directa en su carta a los romanos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En términos de computación moderna, esto es una orden de actualización de software. Si tu sistema operativo mental está corriendo programas de escasez, de enfermedad o de autolimitación, no importa cuánto te esfuerces físicamente, los resultados siempre estarán limitados por el código que tienes instalado. Los antiguos estoicos, como Marco Aurelio o Epicteto, comprendieron la importancia de la disciplina mental para mantener la paz, pero la Biblia nos revela la fuente de energía externa que hace que esa disciplina sea inquebrantable. Alinear tu frecuencia con las leyes divinas es, en esencia, instalar un regulador de voltaje espiritual que protege tu integridad cuando los cortocircuitos de la vida intentan quemar tus sueños. Existe una ley de causalidad invisible que rige cada segundo de tu existencia. Una ley que la física cuántica apenas está empezando a balbucear, pero que el manual original ya declaraba: lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este es el secreto mejor guardado de la ingeniería espiritual. Tu realidad física, lo que tocas, lo que sufres y lo que celebras, es solo el síntoma, el resultado final de un estado vibracional interno. Si quieres cambiar el voltaje de salida en tus finanzas, en la salud de tus células o en la armonía de tu hogar, primero debes ajustar la bobina interna de tu fe. Muchos confunden la fe con una esperanza pasiva, pero para nosotros la fe es la certeza técnica. Es saber que si aplicas la ley correctamente, el resultado es inevitable. Es operar bajo una arquitectura superior que no conoce el error. Cuando aprendes a silenciar el ruido del entorno y te conectas con esa sabiduría que hoy te parece oculta, dejas de ser una víctima de las circunstancias externas para convertirte en el operario consciente de tu propio destino. Dios no diseñó un sistema basado en el azar, diseñó un sistema basado en el propósito. Él no te dio un espíritu de cobardía, que es una frecuencia de baja vibración, sino que te dotó de un hardware de alta gama, poder, amor y dominio propio. Estas son las herramientas de precisión para construir una vida que valga la pena vivir. Observa la naturaleza que te rodea en esmeraldas, desde la simetría de una hoja de moringa hasta la secuencia matemática en las olas del mar. El diseño es absoluto, es perfecto y no deja nada al azar. Las Escrituras dicen que las hojas de los árboles son para la sanidad de las naciones. Hay una farmacopea divina
un suministro de repuestos químicos y energéticos, esperando a ser decodificado por aquellos que tienen el valor de buscar la verdad. Más allá de lo evidente, si hoy sientes que tu sistema está fallando, que el motor de tu motivación se ha detenido o que hay fugas de energía en tu paz mental, no es porque el diseño sea malo, es porque has intentado realizar reparaciones con piezas que no pertenecen a tu manual original. El dolor no es tu enemigo, es una alerta roja en tu tablero de control que te indica que es momento de desconectarte del mundo y reconectarte con el Creador. No permitas que este conocimiento siga oculto para ti, simplemente por falta de búsqueda o por el cansancio del camino. La invitación del gran ingeniero es abierta y eterna. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es una promesa de revelación técnica para tu vida diaria. Es hora de dejar de sobrevivir y empezar a operar según el diseño de fábrica, uno de abundancia, claridad y fortaleza. Toma hoy el control de tus conexiones. Limpia los filtros de tu percepción y decide qué tipo de información vas a permitir que circule por tus circuitos. La verdadera transformación no ocurre por suerte, ocurre por diseño. Ocurre cuando decides que tu mente ya no será un vertedero de noticias negativas, sino un santuario de verdades eternas. Cuando logras que tu espíritu lidere a tu mente y tu mente gobierne a tu cuerpo, habrás descifrado el código. Habrás entendido que la salud celular, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la capacidad de vencer cualquier obstáculo estoicamente no son milagros lejanos, sino funciones normales de un sistema correctamente alineado. Si este mensaje ha despertado una chispa en tu interior, si sientes que es momento de reclamar la herencia de sabiduría que te pertenece, te invito a ser parte de este movimiento. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal, empieza en ti y activa la campana de notificaciones. No queremos que te pierdas ni un solo paso de este proceso de reconstrucción personal. Dale un me gusta si estas palabras han resonado en tu espíritu y comparte este video con aquel amigo o familiar que hoy se siente perdido en la tormenta. Ayúdale a encontrar su ancla. Gracias por acompañarme en este diagnóstico de poder. Soy Valentino, recordándote que el código ha sido revelado, el plano está en tus manos y la verdadera vida, siempre, absolutamente siempre, empieza en ti. Hasta nuestro próximo encuentro de luz.